que tiene que ver con las pruebas y justamente, como dijimos, con un problema, con una tribulación que viene sobre una sociedad y también sobre o sobre una persona, ¿no? Particularmente. Entonces, bueno, comenzando, vamos a decir que en el texto de Maimónides, Leyes de los Ayunos, se dice que cuando surge una dificultad que afecta a una comunidad, a una sociedad, y el pueblo, la sociedad, clama al Creador en oración para que el Creador los salve, todos se darán cuenta de que esa dificultad se produjo por su mala conducta. O sea que no viene por nada esa situación, sino que viene por algo, viene porque hubo algo, una conducta, algo en la sociedad que ameritaba esta sanción, ¿no? Entonces, esta conciencia, junto, acompañada con la teshuvá correspondiente y con las plegarias comunitarias, hará que esta dificultad desaparezca de entre ellos. Por el contrario, si el pueblo, la comunidad, la sociedad no clama, no pide a Dios, y en cambio dice, por ejemplo, lo que nos ha sucedido es simplemente un fenómeno natural, es casual, y le dan toda la explicación científica, ¿m? Que es común que pase por tal y tal motivo. Entonces, la gravedad, inclusive, de esta negación de que esto viene por causa de sus transgresiones y que Dios lo manda, se añade también a sus faltas, a esas faltas que habían ameritado la sanción que vino sobre esa sociedad. Ahora, ¿cuál es la falta adicional que vemos en el segundo caso que se le agrega a las faltas que ya cometieron y por lo cual vino la adversidad? Es que justamente al ignorar el mensaje que transmite o que pretende transmitir esa dificultad que el creador está enviando originalmente como una señal del cielo, como una advertencia, como una llamada de atención, lo interpretan como arbitrarios, como decíamos, como cuestiones de la casualidad, y por lo tanto, inclusive hasta pueden llegar a pensar que hasta es cruel, ¿no? Que Dios es cruel, Dios libre, ¿no? Y niegan precisamente por esto la verdad de sus caminos, aunque esto fue claramente enseñado por todos los profetas de la Biblia hebrea. Por consiguiente, en consecuencia, dicha comunidad o sociedad es propensa incluso a sufrir más calamidades como sanciones a esas transgresiones que se van agregando. Si la sociedad no hace teshuvá, no reconoce, no se humilla, no clama, no pide perdón, no reconoce, va agravando su situación delante del cielo, ¿no? Entonces, los problemas que azotan a una comunidad son consecuencia de sus transgresiones colectivas. Aquí no hay, digamos, duda al respecto. Se debe a transgresiones que son cometidas en sociedad. Por ejemplo, por ejemplo, la comunidad en general puede tolerar, dejar pasar, mirar para otro lado, una transgresión grave, una conducta inmoral que muchos de esos miembros de la sociedad están cometiendo habitualmente como algo normal, ¿sí? Entonces, al no levantar la voz, al no repudiar, al no decir esto está mal, es como que es cómplice, se es cómplice, ¿no? De esta situación. Entonces, algunos de los ejemplos que encontramos en la Biblia hebrea son, por ejemplo, la generación del diluvio, la generación de la Torre de Babel, ¿sí? También hablamos, por ejemplo, cuando en Bereshit podemos ver eh, la metrópolis alrededor de Sedom, dice, de Sedoma, en los días de Abraham, cómo se comportaba inmoralmente esa comunidad, esa sociedad, que justamente a causa de eso le vino el castigo del cielo, la sanción divina a Sodoma y Gomorra, los cuales justamente ellos practicaban la crueldad hacia las personas, inclusive castigaban a aquel que hacía justicia y bondad. No, estaba prohibido hacer bondad, estaba prohibido hacerse acá. Entonces, y obviamente la inmoralidad que había en ese tiempo, en esos lugares. También lo encontramos en la ciudad de Nínive en los días del profeta Ioná, donde el pueblo, se nos dice, se entregaba al robo y se entregaba a la extorsión. Esto lo sabemos porque justamente se dice que cuando ellos se arrepintieron, hicieron teshuvá, retornaron al Creador, eso significa teshuvá, retornar a Dios en arrepentimiento. Cuando volvieron a Dios en arrepentimiento, devolvían cada uno lo que había robado. Entonces eso fue muestra clara
de su arrepentimiento y de su teshuva. Porque justamente si uno no hace restitución, no corrige lo que hizo mal, no hay arrepentimiento que valga. ¿Sí? El arrepentimiento verdadero, la teshuvá, que es mucho más abarcativa, que tiene que ver con un retorno a Dios que involucra, entre otras cosas, el arrepentimiento. La confesión, por ejemplo, de las transgresiones, la restitución de lo que se hizo, de lo que se hizo mal, o sea, tratar de corregir y buscar la manera de corregir lo que se hizo mal. Y justamente vemos también lo mismo en la tierra de Israel en los días del profeta Joel, cuando el pueblo transgredió por idolatría y por embriaguez, ¿no? Ahí hablamos también, donde se hace una dura crítica a las personas de esa época, a todos sus dirigentes espirituales, y obviamente había caído realmente en una situación lamentable el pueblo que ameritó sanciones del cielo. Si el pueblo reconoce la falta, abandona la conducta malvada que la causó y hace teshuvá de manera colectiva, como pasó con Nínive, por ejemplo, entonces será perdonada esa sociedad y el problema se evitará o desaparecerá, como el Eterno lo hizo, por ejemplo, como hablábamos con el pueblo de Nínive, ¿sí? Y también en los tiempos del profeta Joel, cuando advertía al pueblo de Israel que deberían volverse al Creador en arrepentimiento. Y bueno, obviamente ahí viene que el Eterno, si las personas, después de ser advertidas, hacen teshuvá, entonces no continúa las calamidades, no continúan. Esto no es lo mismo que en el caso, por ejemplo, de un problema, de una situación, de una dificultad que viene sobre una sola persona que hablábamos recién en forma, que venía en forma comunitaria. Ahora vamos a ver cuando viene sobre una sola persona específicamente. Si es la voluntad y la sabiduría del Creador que una persona sufra aflicción, siempre decimos que todo viene por la voluntad de Dios, todo viene por la sabiduría de Dios, porque Él controla hasta el más mínimo detalle y todo para bien, ¿no? Entonces, si esta persona que le viene una calamidad, le viene, Dios libre, una dificultad en su vida, si reza, hace plegaria, hace teshuvá, enmienda su conducta, y especialmente también si otras personas también rezan por ella, para que el Eterno tenga mi piedad y misericordia y le ayude, entonces es posible que el Creador, en su misericordia, elimine esta dificultad sobre esa persona. ¿Mm? Pero también es posible que el Creador, en su sabiduría, ya haya dictado un decreto muy firme que no se puede revocar. Incluso por más que la persona rece, por más que la persona haga teshuvá con toda su fuerza, lo vemos por ejemplo en el caso del rey David, cuando se arrepentía de sus transgresiones con Betseba, y que justamente lo mismo cuando su hijo nació y murió, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que ese decreto no fue revocado, por más que hubo la Teshuvá, incluso ahí justamente conocemos el Salmo 51, a raíz de esa situación de Teshuvá del rey David. Sin embargo, a pesar de todo, del poder de este salmo que lo usamos todos para hacer nuestra Teshuvá, y todo eso, no se cambió el decreto de Dios sobre la muerte, que había dictaminado la muerte de su hijo. Y obviamente, la persona puede hacer teshuvá y puede pedir perdón, pero todo depende de la sabiduría del Creador. Y obviamente que también depende de cuán profunda es la teshuvá que la persona puede hacer. La persona tiene que hacerlo con todas sus fuerzas y sus fuerzas son limitadas. Entonces, es posible incluso que debido a su limitado nivel espiritual, la persona que es afligida no pueda conseguir el cambiar el decreto divino. Y es posible también que una persona muy justa y piadosa, un sadik, ¿no? Que se encuentra en un nivel espiritual muy elevado, pueda él ver la situación desde una perspectiva superior y bendecir a esa persona que está en dificultades con éxito. ¿Mm? Para la persona, justamente, para que su aflicción desaparezca. Esto hablamos de grandes sabios, de rabinos, que por ahí uno puede acceder, por ahí no es tan simple, y uno puede pedir que él interceda también, o sea, él rece a favor de uno, un sadik, y esa plegaria vale mucho, ¿no? Pesa mucho porque es de una persona elevada espiritualmente.
Pero siempre se nos enseña en la Torá que tenemos que hacernos responsables nosotros primero y tenemos que reconocer nuestras faltas y tenemos que rezar nosotros primero y que después es importante el apoyo en rezo del resto de las personas, de los justos que pueden rezar por uno, pero siempre parte desde uno mismo, desde la propia responsabilidad de uno mismo ser quien se presente ante el Creador, porque la finalidad viene para eso, no para que otros recen, sino viene para que uno mismo tome conciencia, haga teshuvá, se conecte con el Creador. Aun si su respuesta a su plegaria no es concedida por completo, el Creador puede llegar a, inclusive, a aliviar ese sufrimiento, esa aflicción, mejor dicho, aliviarla, aunque no la quite, le puede dar fortaleza, fuerza y hacerla no tan intensa para que esa persona lo pueda pasar más fácilmente, ¿no? Por su misericordia. En cualquier caso, sigue siendo necesario siempre esforzarse personalmente por mejorar, por hacer una teshuvá completa, por rezar al Creador con todas las fuerzas, para ser liberado de la angustia. Pues en ambos casos la persona necesita acercarse al Creador mediante todo ese servicio divino que es para su propio beneficio. Como decíamos recién, la persona, ella está necesitando de conexión, está necesitando ella de teshuvá, está necesitando ella de corrección, ¿m? Personal. Y le viene con esa finalidad, esa dificultad, esa prueba, le viene con esa finalidad para que la persona se corrija, se conecte y de esa manera no sigan viniendo sobre él situaciones tan difíciles. Entonces el mérito que obtenga al hacerlo le traerá una recompensa divina, ya sea durante la vida terrenal o inclusive en la vida eterna. Al mismo tiempo, al soportar sus dificultades con fe auténtica, con emuná, en que todo es para bien, esto le va a ayudar a la persona incluso a expiar sus propias transgresiones. Es decir, la persona no se queja, la persona no blasfema, la persona acepta su situación en humildad, con fe auténtica. Eso le va a ayudar inclusive a expiar sus propias transgresiones. La persona tiene que entender que aunque es difícil, esa situación que viene sobre ella es para bien, aunque no puede verlo en ese momento. Entonces, es un principio fundamental que el creador maneja las dificultades para purificar el alma de la persona. O sea que las dificultades son un instrumento en las manos del creador para purificar el alma de la persona. ¿Mm? Y aunque sean temporalmente dolorosas, porque no son para siempre, tienen su tiempo de caducidad, pues, aunque no sean temporalmente dolorosas, este conocimiento de saber que todo es para bien y que viene para ayudarnos, en realidad, debería a la persona ayudarla a soportar el dolor, a atravesar la situación difícil y a permanecer incluso agradecida al Creador por las bendiciones recibidas, por todas las bendiciones que la persona recibe, incluso esto que parece no serlo, que en realidad es una bendición encubierta por ahí, difícil de ver, pero es una bendición porque viene para corregir y purificar el alma de la persona. Es una bondad en realidad del Creador, que los malvados, por ejemplo, no merecen y no reciben. Entonces, el bueno, el bondadoso, el justo, etcétera, recibe pruebas porque el Creador tiene su ojo puesto en esa persona. Y como siempre sabemos, el Eterno nos ama, pero nos quiere, y nos quiere bien, y nos quiere limpios. No nos quiere sucios, nos quiere limpios, nos quiere bien. Como cualquier persona que quiere bien a alguien, que lo quiere ver bien, el Creador también nos quiere ver bien. Si nos ve mal, nos quiere mejorar. Y esa mejoría viene a través de situaciones por ahí no agradables. En un nivel muy simple, este concepto puede entenderse mediante una analogía con la función que tiene, la función beneficiosa que tiene el dolor físico, que justamente aparece cuando existe una lesión o una enfermedad. Si una persona no sintiera dolor, hay personas que lamentablemente por ahí sufren de una situación que no sienten dolores, y es una cuestión que muchos pueden decir, ah, qué bueno, no sentir ningún dolor. No, la persona puede perder algo, un miembro y no se da cuenta. O sea, ¿cómo sería?
Entonces, una persona, si la persona no sintiera dolor, no sabría que está lesionada o enferma inclusive. Si le aparece una enfermedad, no se daría cuenta. Esa enfermedad seguiría desarrollándose hasta el final. Dios libre. Entonces ni se daría cuenta de que debe actuar cuanto antes para recibir el tratamiento médico correspondiente o adoptar un estilo de vida más saludable para esa situación que está teniendo. Entonces, con el fin, obviamente, de preservar su vida y su salud. Entonces, el dolor que aparece llamándonos la atención ante un desperfecto, un problema que tenemos a nivel físico, viene a ayudarnos, es una bendición. Si no sería una bendición si no lo tuviéramos. Ahí sí. Pero si lo tenemos, aunque es desagradable el dolor, es útil y necesario y es para bien. Entonces el propósito de la función corporal de sentir dolor no es el dolor en sí mismo. O sea, Dios libre, Dios no tiene la finalidad de hacernos sufrir porque sí. No, Dios libre. O sea, Él siempre que envía una situación a nosotros dolorosa es para bien. Siempre con un buen fin. No es ese el objetivo. Es otro, mucho más elevado, como ya vimos. Entonces, eh, obviamente, más bien la finalidad de este sistema de alarma que tiene el cuerpo del dolor es de informar a la persona que su cuerpo necesita curación, que necesita ser sanado, que hay algo que no está bien. Y de igual manera, las dificultades y el dolor que vienen por las dificultades que uno sufre también sirven, pero como un sistema de alarma espiritual, un sistema de alarma espiritual para alertarnos a examinar honestamente nuestros caminos y mejorar nuestra conducta. Y para recordarle a la persona que el Creador desea que se acerque a Él, es momento de acercarse a Él en Teshuvá, es momento de acercarse a Él con fe auténtica, con fe fortalecida. Las dificultades de la persona también sirven como una prueba espiritual. O sea, el Creador puede enviarlas a la persona para poner a prueba su fe auténtica, y para comprobar si la persona realmente lo va a amar a Dios, lo va a respetar en medio de esa dificultad, va a confiar en Él a pesar de todo, en situaciones difíciles como esa. Y en definitiva, Dios ya no necesita saberlo. Lo que sí necesitamos saberlo somos nosotros. Necesitamos ese chequeo de a ver cómo estoy, a ver cómo estamos hoy. ¿Mm? Y ese a ver cómo estamos es la prueba, es la dificultad que viene de Dios para que lo podamos saber. Si no, no habría manera de saber. Entonces, sí, cuando viene la prueba, sí, uno puede decir yo estoy muy entrenado, estoy muy bien, pero hasta que no lo ponga o lo demuestre en situaciones concretas y prácticas, es solo teoría, ¿sí? Entonces ahí me doy cuenta cómo estoy. A veces creemos una cosa y en realidad después viene la situación y nos demuestra que la realidad es otra. La principal fuente donde se enseña esta gran lección es como se había dicho yo también en la clase pasada, de un comentario que hizo una de las personas que también estaba escuchando la clase, que podemos tomar ejemplos y podemos ver el tema muy claramente en el libro de Job, ¿no? Entonces, justamente, esta gran lección se enseña justamente en este libro maravilloso que es el libro de Job, el cual obviamente debiera ser estudiado, debiera ser leído y estudiado y meditado también por los no ágiles, no, no solamente por los judíos, porque esto también abarca, y hablamos que Job era un no ágil, Job no era judío, Job era un no ágil, ¿no? Entonces, justamente es un libro también que merita el estudio y la reflexión profunda. Entonces, comprender que un desafío o una dificultad viene del creador con un buen fin, con un buen propósito, con un propósito que va más allá de la comprensión humana, permitirá justamente a la persona, nos permitirá sobrellevarlas y más aún usarla para crecer espiritualmente y descubrir aquellas fortalezas y habilidades que llevamos con nosotros y que no sabíamos que la teníamos. ¿Mm? Entonces, es importante justamente utilizar cada dificultad como peldaño o como escalón, ¿sí? O como, digamos, trampolín
para poder crecer. Entonces, utilizar la dificultad justamente para bien, porque viene para bien, y yo debo tomarlo así y debo capitalizarla de esa manera y debo emplearla para mi propio bien. Y a través de esta dificultad, poder crecer espiritualmente y descubrir esas fortalezas y habilidades que tengo para enfrentarlas, ¿sí? Eh, Cosas que por ahí no se manifiestan hasta que no hace falta ponerla en práctica, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta del potencial que tenemos, nos damos cuenta de la capacidad que Dios nos dio para poder superar dificultades. Entonces, la confianza, bitajón, y la fe auténtica, emuna, en que todo proviene del Creador, quien solo hace el bien y que acompaña a las personas en todas sus situaciones difíciles, nos ayudará a aceptar nuestras dificultades con mayor tranquilidad. El hecho mismo de que las personas en el mundo aún experimenten dolor y sufrimiento se nos comenta en la Torá oral, se debe a la verdad mística de que la presencia divina, la Shejinah, así en hebreo se dice, sigue sufriendo junto con nosotros, especialmente con el pueblo judío, nuestra condición temporal de exilio espiritual. El pueblo judío hasta ahora sufre, sigue sufriendo, aunque ya está retornando a su tierra, Baruch Hashem, ese exilio físico, el estar exiliado en diferentes naciones. Ya está la mitad del pueblo, Baruch Hashem, el pueblo judío, habitando en su tierra. Falta la otra mitad, que de a poco se irá trasladando, ¿no es cierto?, a su tierra, pero también se refiere no solamente a este exilio físico, sino que también se manifiesta en lo físico, sino el exilio espiritual del alma, ¿no? El alma que está exiliada, que está lejos, que está distanciada, ¿no? Del Creador y que debe retornar, hacer teshuvá, retornar nuevamente al Creador. Entonces, obviamente, este retorno tiene que ver principalmente con el retorno espiritual a través de la teshuvá, ¿no? Y obviamente la presencia divina se encuentra exiliada, se encuentra lejos, ¿no? De su lugar, es decir, de la tierra de Israel, por decir nosotros, es como nosotros nos encontramos lejos de nuestra fuente, que es el Creador, ¿sí? Y obviamente la Shekinah, la presencia divina, sigue sufriendo junto con nosotros en nuestra condición justamente de exilio espiritual, eh, y la continua destrucción de su morada, el sagrado templo de Jerusalén. Obviamente que este templo fue destruido, motivado obviamente por transgresiones del pueblo que debía cuidarlo, pero también digamos, la acción la llevó a cabo, la llevaron a cabo las naciones, lamentablemente, gentiles. Entonces, obviamente que se nos dice, si hubieran sabido lo que estaban perdiendo, lo que estaban haciendo, no lo hubieran hecho nunca, porque el Sagrado Templo de Jerusalén es una bendición no solamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo. Entonces, obviamente, acá encontramos que eh, esta continua destrucción del Sagrado Templo, o sea, la cuestión de que continuo se habla porque aún no amerita el que vuelva a edificarse, ¿sí? No amerita, no hay méritos todavía suficientes para que se vuelva a edificar el templo de Jerusalén en este tiempo, en estos días. Este exilio espiritual y actual y definitivo se debió justamente a las transgresiones. Cuando éstas sean expiadas, finalmente, corregidas durante el exilio, la finalidad obviamente del exilio es, como la prueba es para corregir, ¿m? Cuando las personas aprendamos, retornemos y enmendemos y hagamos lo que tengamos que hacer, nuestra teshuvá completa, entonces el verdadero Mashiach va a venir de inmediato y va a reconstruir ese sagrado templo y que sea obviamente rápidamente y en nuestros días. Este es nuestro gran deseo junto con el pueblo judío. A partir de entonces, no habrá más hambre, no habrá más guerra, no habrá más envidia y competencia entre las naciones, porque el bien va a abundar en todos lados. Nadie va a necesitar de nada y nadie va a tener que envidiarle al otro, porque va a tener en abundancia, va a haber abundancia en todos los lugares, en todos los puntos del planeta. Todas las delicias estarán disponibles gratis, como el polvo de la tierra para todos los seres humanos
y la ocupación del mundo en ese momento, del mundo entero, será únicamente conocer al Creador, conocer al Eterno, ¿no? Entonces, por ahí hoy en día se habla mucho del miedo que hay acerca del avance de la tecnología, de que le va a quitar puestos de trabajo al ser humano. Sin embargo, se nos está diciendo que todo esto está preparándose para que llegue un momento que el hombre tenga la abundancia y que no tenga que desarrollar más las tareas duras y pesadas y ocupar todo su día para conseguirse su sustento o poniendo su parte, digamos, en lo que corresponde al ser humano, eh, que sabemos que el sustento siempre viene del creador, pero que no tenga el hombre que pagar un precio demasiado caro, elevado, y dedicar demasiado tiempo, sino que ese tiempo va a ser utilizado para conocer Torah, para aprender Torah, para avanzar espiritualmente y conectarse y apegarse más al Creador. Cuando una persona afligida reconoce la conexión que tiene con la Shejinah, con la presencia divina, puede recibir esa situación con alegría, sabiendo que la misma presencia divina está sufriendo, en cierta manera, está padeciendo, digámoslo así, está padeciendo el dolor del exilio, y uno al padecer también está uniéndose a esa presencia divina, digámoslo así, a la presencia divina, padeciendo juntamente con ella esta situación, ¿no? Entonces, justamente, la persona puede recibir esa situación con alegría al tener esa conexión con la presencia divina, eh, y justamente, como dice el Salmo 94:12, dichoso el hombre a quien tú corriges, a quien tú sancionas o corriges. Toda sanción que viene del Creador no es con la finalidad de destruir, sino es con la finalidad de corregir. Tiene más que ver con la construcción, con la restauración, que con la destrucción. Dios libre, no tiene nada que ver con la destrucción. Entonces, toda situación que viene al ser humano, por más dura que sea, siempre es con una finalidad correctiva, constructiva. Y así debe tomarse. Y debido a que sabe la persona que todo proviene del Creador y que todo es para su beneficio final, ya sea en este mundo o en la otra vida, esta felicidad transforma su manera de percibir esos dolores y esas dificultades en algo bueno, como algo bueno que viene a su vida. Puede llegar a verlo incluso como un bien y no tener dudas de ello y percibirlo claramente. Sí, obviamente, que de hecho es la verdadera realidad de su origen oculto en el bien supremo. ¿Mm? El Talmud cuenta la historia del sabio, que seguramente muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado. Es muy común, conocida esta historia. La historia del sabio Nahum Ish Gamsu, quien solía decir ante cualquier suceso aparentemente negativo, esto también es para bien. Esto también es para bien. De ahí viene esa frase tan conocida que repetimos muchas veces, esto también es para bien. Y este hombre justo tenía emuná y sabía que sin importar cómo el Creador lo tratara, incluso ese dolor era para el bien suyo. Sucesos que a veces parecían superficialmente malos, gracias a su profunda emuná, su profunda fe auténtica, se revelaban milagrosamente como cosas buenas, como verdaderamente buenas. Y sin embargo, en cierta ocasión, este sabio justo y sumamente piadoso no proporcionó sustento con la suficiente rapidez a una persona pobre, por lo que esa persona murió de debilidad. Entonces este sabio se sintió tan mal a través de este hecho que aceptó un decreto de terrible enfermedad y sufrimiento que sentía él y sabía que era necesario para poder expiar definitivamente su error cometido con este pobre. Sus discípulos quedaron horrorizados ante su lamentable estado, pero él les dijo con toda sinceridad, ay de mí si no me hubieran visto en este estado, pues este sufrimiento hace expiación por mí. Aunque uno no logre aceptar el dolor y el sufrimiento con alegría, como lo vemos en este caso, ¿no? De este piadoso, ya que es un nivel verdaderamente muy elevado que requiere gran refinamiento del alma, ¿no? No es para cualquiera de nosotros, quizás. Puede la persona al menos considerar y meditar sobre el hecho de que en verdad todo es para bien. Y aunque aún no nos encontremos en ese nivel que nos permita ver con la claridad suficiente, lo mismo debemos aceptarlo que es para bien. Entonces, este concepto
En sí mismo ayudará a fortalecernos a pesar de las dificultades y nos hará más fácil soportarlas, a pesar obviamente de nuestra tendencia natural de percibir todo lo contrario. Generalmente, la tendencia natural es percibir todo como para mal, no para bien. Y así como todo lo que el Eterno hace por una persona es para bien, debemos saber que cualquier deseo que el Eterno ponga en el corazón de la persona, a través inclusive de la inclinación al mal, también es para bien. Aún esa voz que nos dice cosas que no están bien y que nos quiere hacer tropezar, también es para bien. La inclinación al mal, que intenta seducir a la persona a cometer transgresiones, no forma parte de la esencia de la persona. La persona no es esa voz que le dice hace esto, hace esto, o esos pensamientos feos que se vienen a la mente, esas sugerencias torcidas, no viene del alma de la persona, no tiene nada que ver con su esencia, sino que es como, y esto lo vamos a aclarar bien, lo vamos a poner bien entre comillas, la inclinación al mal es vista como si fuera, no es que sea, sino como si fuera un espíritu maligno. Esto para que no se malentienda, porque mucha gente malentiende todos estos temas. Y aquí justamente se nos dice que es como si fuera, porque como no pertenece a uno, no forma parte de uno en su esencia, es como si fuera otro espíritu, ¿no? Y que en realidad es una energía que Dios pone en la persona, que nos acompaña toda la vida mientras vivimos en este mundo, nos acompaña, no forma parte de nosotros, pero está con nosotros para ayudarnos a ejercer nuestro libre albedrío y tener méritos, obviamente al tomar las buenas decisiones. Obviamente esta inclinación reside en la persona para ponernos a prueba en la vida. Entonces nos dice el Tania, por ejemplo, en su primera parte, la inclinación al mal y el poder del deseo que se esfuerza por alcanzar lo prohibido es como si fuera un mal espíritu. ¿Sí? Es como, no es que es un mal espíritu, es como si fuera, porque hablamos de otra cosa que no tiene que ver con nuestra alma. ¿Sí? Bien, entonces esta dinámica de nuestra existencia comenzó con la tentación y la caída de Adán y Jabá el día de su creación en el jardín del Edén según el plan divino. No fue una casualidad, no fue un accidente como algunos piensan, sino que ya estaba pensado que esto iba a pasar y estaba todo preparado para que esto pasara también. Era obvio que iba a pasar en algún momento. Y esto está de acuerdo con la enseñanza del Midrash, que al final del sexto día de la creación, cuando el creador vio que todo lo que había hecho era bueno, y nos dice, no solamente era bueno, sino se nos dice aquí en Bereshit, en Génesis 1:31, que vio en este sexto día que era muy bueno. Y ahí aparece por primera vez el muy bueno. No era suficientemente bueno, era muy bueno. Entonces, bueno se refiere, se nos dice, eh, cuando se nos explica estos términos en la Torá, los obviamente comentaristas nos dice que bueno se refiere a la inclinación al bien, pero cuando se habla de muy bueno se refiere a la inclinación al mal. O sea que la inclinación al mal es mucho más buena que la misma inclinación al bien. Porque si no fuera por la inclinación al mal, nadie se superaría. O sea, nadie buscaría superarse. Nadie construiría una casa, nadie tendría hijos, nadie se dedicaría al comercio, porque la persona no tendría ninguna aspiración de crecimiento y de pensar un poco en uno mismo, en su propio mejoramiento. Entonces tiene que ver un poco con ese egoísmo sano, ¿no? Que debe existir en nosotros, ese egoísmo sano que nos lleva hacia adelante, ¿no? Y no, obviamente, ese egoísmo torcido que lleva al mal, Dios libre. Hablamos de ese egoísmo sano que nos lleva a construirnos como personas. Entonces es beneficioso para la persona luchar contra su inclinación al mal, someterla, controlarla, porque esto revela sus poderes, esa capacidad que Dios puso en él, divina, y la imagen divina que posee en su interior. O sea, si el ser humano tiene el poder de ir en contra de su propia naturaleza, obviamente es un gran poder, es un gran poder, ¿sí? Eh, entonces, mediante esta lucha constante, merecerá convertirse en un servidor piadoso del Creador
en un servidor piadoso del Santo bendito sea, como un soldado que sirve valientemente en el campo de batalla para defender con amor su patria, su país, por ejemplo. Y solo mediante esta lucha contra el mal interior se puede despertar el poder interior para implorar la ayuda de Dios, la ayuda divina, en este esfuerzo y acercarse cada vez más a Dios, apegarse cada vez más al Creador. Como hemos explicado, por ejemplo, en la clase anterior cuando hablábamos de las pruebas de Abraham, ¿no? Con la finalidad que tenían estas pruebas. Entonces, para terminar, la inclinación al mal se introduce en el corazón de la persona, en este mundo, porque no venimos con eso desde antes, cuando el alma viene, el alma es pura y sigue siendo pura, pero se le agrega, se le pone al lado, digamos, esta energía, esta inclinación, ¿no? Cuando viene al mundo, para ponernos a prueba. Pero las fuerzas de la impureza en el reino espiritual, de donde proviene esta inclinación al mal, conocen la verdad y saben el propósito que tiene esa inclinación al mal. Ya saben que es para nuestro bien, que su propósito interno en el plan divino se cumplirá si la persona vence sus tentaciones y aprende a refinar y redirigir sus deseos para realizar buenas acciones en el mundo, al servicio del Creador. O sea que todo esta cuestión de las cuestiones de la impureza, tienen una finalidad, son creados por Dios, con una finalidad. Y ellos ya saben, este reino sabe, conoce que su finalidad es para que nosotros seamos entrenados y podamos superarnos. En definitiva, nos están haciendo un bien. ¿Sí? Es como no son nuestros entrenadores, que no son agradables para nada, por supuesto, nada agradables, pero está ese reino y esa inclinación al mal que pertenece a ese reino, del oscuro, digamos, para que nosotros podamos superarnos y cumplir nuestro propósito en el mundo. En definitiva, es un gran bien, hasta el punto que se nos dice que era muy bueno. Cuando el ser humano se le da esta capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre tener estas dos energías y para tomar una decisión en su libre albedrío, es muy buena, muy buena. Si no hubiéramos sido robots, como en el caso, por ejemplo, de los animales, o en el caso aún de los ángeles, en otro nivel, por supuesto, pero no tendríamos la posibilidad de crecer y de salir de nuestro estado, de aumentar nuestra espiritualidad, de crecer. No tendríamos la posibilidad, estaríamos estancados allí, programados para hacer toda la vida lo mismo. Y sin embargo se nos dio esto que es muy bueno porque podemos avanzar y crecer permanentemente a niveles realmente muy, muy elevados.